Bienvenidos al seminario número 16 de Microbiología y Parasitología 1 de la segunda cátedra de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Universidad de Buenos Aires. En la clase de hoy vamos a estar viendo el virus de la inmunodeficiencia humana y rotavirus. Mi nombre es Nicolás D'Amico y vamos a comenzar con esta clase. Bien, vamos a comenzar un poco recabando en ciertos aspectos importantes que tienen que ver tanto con la morfología como con el genoma, con los genes de este primer grupo de virus. En primera instancia, les quiero contar que el HIV es un retrovirus. Los retrovirus son virus descubiertos recientemente dentro de la historia de la microbiología, de la virología, básicamente. Como para definirlos y poner una base en común, y a partir de ahora podríamos definir a los retrovirus como virus de genoma ARN simple cadena que poseen intermediarios de ADN sintetizados por una enzima llamada transcriptasa inversa. Esta transcriptasa inversa entonces en realidad es un conjunto de, de proteínas, ¿sí? de enzimas que son capaces de realizar este procesamiento del material genético viral que vamos a describir más adelante. La transcriptasa inversa fue descubierta por los años 1970. Le valió tanto a Baltimore como a Temin un premio Nobel. Los retrovirus también podrían ser definidos entonces como virus ARN de polaridad positiva simple cadena que por medio de una retrotranscriptasa o transcriptasa inversa generan una molécula de ADN doble cadena, la cual es capaz de insertarse en el cromosoma de la célula huésped. Los retrovirus, básicamente los retrovirus humanos, pueden subdividirse en dos grandes grupos. Por un lado, los oncorretrovirus, que son retrovirus que tienen la posibilidad de generar transformación celular, y los lentivirus o retrovirus de lenta replicación, que básicamente tenemos allí ubicados al HIV y al HIV1, al HIV tipo 2, que lo que hacen es generar latencia dentro de las células y la destrucción o no de las mismas. Acá lo que podemos ver es un virión de un virus del HIV tipo 1 principalmente. Vamos a abordar un poco el aspecto morfológico, el aspecto estructural, describiendo desde afuera hacia adentro las proteínas más importantes. Es un virus que ronda aproximadamente los 100 nanómetros. Y de fuera hacia adentro podemos describir, en primera instancia, las proteínas de envoltura. Este es un virus envuelto. Las proteínas de envoltura son tanto la glicoproteína GP120 como la glicoproteína GP41. Por dentro vamos a encontrar una membrana celular y las proteínas celulares asociadas. Dentro de la envoltura de una partícula de HIV tipo 1 vamos a encontrar una densidad significativa de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y esto va a explicarse ya que de la célula de la cual emerge es una célula la cual posee importante cantidad de este tipo de molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Por dentro lo que vamos a ubicar es la matriz proteica. La matriz es básicamente todo espacio que se va a encontrar entre la envoltura y la cápside, ¿sí? Y la matriz está principalmente conformada por la proteína P17. La proteína P17 posee un dominio de unión a la glicoproteína 41, que termina siendo una glicoproteína transmembrana, la cual, esta última, se encuentra también unida a la GP120. Por dentro,
Acá podemos ver otra imagen, tanto una microfotografía como otra esquematización de este virus. Podemos ver que la cápside, ¿sí?, va a estar conformada por la proteína P24 y que la nucleocápside, es decir, la asociación entre el material genético del virus y las proteínas que recubren, que protegen y envuelven este material genético, sea en sus estructuras que hasta ahora hemos visto, que pueden ser la helicoidal o helicosaédrica, y en algunos casos más particulares las estructuras de cápside más complejas, como las que pueden tener, como pueden tener los viriones, y a veces descritas en el HIV como esta nucleocápside romboidal. Las glicoproteínas y la nucleocápside conformadas son la P6 y la P7. A recordar, y más adelante, la P6 se va a unir a BPR y la P7 se une al ARN, que es el ARN de la nucleocápside de este virus. Existen también proteínas virus específicas, las cuales son esenciales para la replicación. Estas son las de función de integrasa, de proteasa y de transcriptasa inversa. Hay que tener en cuenta entonces que el genoma de este virus está compuesto de ARN, que generalmente posee dos copias, a veces se describe como un genoma diploide. Son dos copias exactamente iguales, pero así es como suelen venir prearmados estas partículas virales. Algunas de estos extremos de ARN vienen con un pequeño extremo de ADN complementario sintetizado por la retrotranscriptasa, pero sin ninguna importancia funcional descrita hasta el momento. Esa BPR que mencioné previamente, unida a estas proteínas de la nucleocápside del núcleo, que son la P6, la BPR suele estar justamente en el núcleo y sirve para una función bastante relevante en el ciclo de replicación, que tiene que ver a la hora de realizar el transporte de algo llamado complejo de preintegración al núcleo. Más adelante hablaremos del mismo. Existen, aparte de todas las proteínas estructurales que estuve mencionando, proteínas llamadas reguladoras o proteínas accesorias. Las proteínas reguladoras y accesorias del HIV están únicamente presentes en la célula la cual está siendo infectada por el virus del HIV, en donde está sucediendo un ciclo de replicación. No así forman parte estas proteínas accesorias del virión ya conformado. En esta diapositiva lo que podemos ver, o lo que se encuentra presentado, por así decirlo, son las distintas secuencias genómicas ilustradas de no solamente el HIV tipo 1, sino del tipo 2 y también de otro de los retrovirus de importancia en la medicina del hombre, que es el HTLV1 y el HTLV2. Vamos a focalizarnos entonces en la secuencia del HIV tipo 1, que es este esquema del medio. Lo importante a tener en cuenta es que existen genes comunes a todos estos grupos de los retrovirus, ¿sí?, que son grupos de genes, como allí están descritos, llamados GAG, POL y EMB. Los GAG, POL y EMB son los genes constantes para todos estos retrovirus y, por ejemplo, dentro del sector que involucra a todos los EMB, como aquí está marcado, van a corresponder a que en su transcripción y traducción configuran las glicoproteínas de envoltura, de allí su nombre abreviado, lo cual simplifica un poco el estudio, GP120 y GP41. La secuencia genómica correspondiente a POL configura o da el resultado proteico del complejo de la polimerasa, integrasa y proteasa. Y finalmente GAG configura sobre todo proteínas estructurales pertenecientes a la cápside, a la matriz y de la unión de algunos ácidos nucleicos,
como se puede observar. Está mencionado de antemano e indicado en color verde a los extremos del genoma desplegado de este virus las LTR. Las LTR básicamente son secuencias promotoras potenciadoras, ¿sí? Que son long term repetitions, es decir, secuencias de repetición larga que más adelante le daremos su rol y su importancia a la hora de la replicación retroviral. Bien, vamos a comenzar para dar sentido y explicación a lo que son los distintos componentes de este virus en su relación con la funcionalidad, patogenia y ciclo replicativo. Comencemos hablando de las glicoproteínas de envoltura, originadas a partir de una proteína de un precursor mayor, que es la GP160. No es extraño mencionar que inicialmente las proteínas estructurales, e incluso a veces las no estructurales de varios virus, comienzan siendo cordones proteicos de mayor tamaño, carentes de función, la cual únicamente comienza a suceder cuando algún tipo de clivaje o proteólisis a partir de algún tipo de proteasa, sea tanto de la célula huésped o propia del virus, la cliva y le da origen a la proteína específica funcional del virión, en este caso GP120 y GP41, las cuales van a determinar el tropismo viral, es decir, cuál van a ser las células dianas del HIV, a qué células va a poder infectar y sobre todo de manera permisiva. Recordemos entonces que el HIV tipo 1 tiene tropismo por los linfocitos TCD4, los monocitos y los macrófagos, las células dendríticas, las células de Langerhans y las células gliales del sistema nervioso central. Vamos a dar entonces puntapié inicial con el virus de la inmunodeficiencia humana y específicamente vamos a estar hablando del VIH tipo 1. Si bien existen dos tipos importantes a nivel del mundo, que son el HIV tipo 1 y tipo 2, ya que sus genomas presentan hasta un 50% de la homología genética, el HIV1 es el responsable, es el que se encuentra distribuido en la mayor parte del planeta y el que origina los mayores casos de transmisión y nuevas infecciones. El HIV tipo 2 se encuentra mucho más limitado, principalmente en territorios del África e incluso del Asia. No trasciende más allá de ellos por el momento. El HIV tipo 1 puede subdividirse en los grupos que allí ven. Dentro de ellos el grupo M es el más frecuente, mientras que este mismo se puede incluso subdividir en ciertos tipos. Esta aclaración no tiene mucha relevancia en lo que es referente a la enfermedad que produce, que es la infección clónica por VIH e incluso la posibilidad de la progresión al síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, porque se presentan todos de la misma manera. Lo otro importante a recordar es que en todos los individuos que se encuentran infectados por VIH, es decir, que son VIH positivos, conviven, ¿sí? Subsisten un montón de tipos de virus VIH parecidos, pero para nada iguales entre ellos, por pequeñas diferencias, y esto es lo que genera el concepto de las cuasi especies que más adelante desarrollaremos. Vamos a comenzar puntualmente por el ciclo replicativo de un virus VIH tipo 1. Según la secuencia, según la configuración que tenga esa glicoproteína 120, vamos a poder decir que ese virus es preferentemente tipo T linfotrópico, ¿sí? O macrófagotrópico. En algunos casos, el virus del VIH puede tener un tropismo dual y preferentemente infectar no o un linfocito o un macrófago, sino a ambos por igual. Se dice que este tipo de tropismo aumenta la infectividad y la severidad de la infección. El virus inicialmente debe de adsorberse a los receptores de membrana de la célula. Es decir, la unión a el CD4 va a inducir un cambio conformacional en la glicoproteína GP120 que le permite unirse a los correceptores. Los correceptores son fundamentales. Los correceptores del HIV en las células por las cuales tiene tropismo van a ser el CCR5 o el CXCR4. Los primeros más presentes en macrófagos y los segundos más presentes en linfocitos.
esta unión estabiliza mucho más y permite que se exponga el dominio de fusión de la llamada proteína transmembrana, que es la GP41. Esto lo que permite es la fusión de las membranas y entonces el ingreso del virus con el posterior denudamiento en el citoplasma de la célula huésped. Justamente aquí lo que vemos es un gráfico de la descripción que acabamos de hacer. Tras la entrada, uno de los primeros eventos que suceden a nivel del citoplasma de la célula huésped es el fenómeno de la retrotranscripción. Nosotros tenemos el genoma viral del virus del HIV, que es un ARN polaridad positiva. La retrotranscriptasa o transcriptasa inversa que ya posee el virus se encuentra allí presente y funcional. La transcriptasa inversa comienza por el extremo 5' de ese ARN y lo continúa hacia el extremo 3'. ¿Qué es lo que va a ir haciendo? Esta polimerasa básicamente completar de manera complementaria esa hebra inicial de base ARN con una ADN polaridad negativa complementaria. Lo que me queda es una doble hebra híbrida, ADN más ARN. El ARN inicial va a comenzar a ser degradado por la función, por la subunidad de ese complejo de transcriptasa inversa, que se llama ribonucleasa H, y lo va a ir degradando a estas bases de ARN, excepto por dos segmentos resistentes, que son habitualmente de tipo purina, que van a servir como cebador para que la polimerasa ahora sintetice la complementaria de ADN positivo. Es decir, la retrotranscripción está compuesta por dos pasos. Un primero, que lo lleva adelante una polimerasa que cumple la función de ADN polimerasa ARN dependiente, y luego, para complementar la doble hebra de ADN, una ADN polimerasa ADN dependiente. Por supuesto, todo esto es requerimiento de que haya de la disponibilidad de nucleótidos para este proceso fundamental. Una vez que tengo la doble hebra de ADN viral, esta estructura genética se asocia a otro tipo de elementos virales formando el llamado complejo de preintegración, sobre todo que viene de la mano de señales otorgadas por los genes o proteínas GAG, BPR e incluso la integrasa, y son importadas hacia el núcleo celular. Ese ADN, que suele estar circularizado en la mayoría de los casos, va a ingresar al núcleo y la integrasa, valga la redundancia, lo va a integrar al ADN celular, perpetuando entonces en esa célula la infección permanente mediante esta célula viva. Aquí es como vemos y graficamos lo anteriormente descrito. Acá vemos cómo comienza a sintetizarse el ADN en el proceso de retrotranscripción. Habitualmente se llama provirus a la doble hebra de ADN del HIV recién integrada al genoma celular. Según la bibliografía de la fuente, provirus puede devenir en otras definiciones, pero siempre ronda a este genoma viral nuevo de tipo ADN recientemente sintetizado a punto o ya integrado al genoma de la célula huésped. Esta integración genómica del ADN viral al ADN cromosómico viene de la mano de la integrasa y siempre uno se pregunta qué zona del genoma celular, que es amplio, puede llegar a integrarse. Esto está visto que no hay una respuesta puntual, pero que el virus suele integrarse a genes en este momento activos en ese ciclo de esa célula huésped o que están próximos a ser activados, y esto último tiene lógica, ya que cuanto antes comiencen a sintetizarse, a transcribirse y posteriormente traducirse, quiero decir, los elementos del virus, más rápidamente tomará control de toda la maquinaria celular para generar nueva progenie viral. Una de las preguntas que se propone es si el virus puede sobrevivir no integrado dentro de la célula de respuesta. Es sí. Está visto que en ciertas células de tipo quiescentes, es decir, adormidas, tienen una forma intermedia en la cual este virus subsiste, estando inicialmente en células no permisivas, pero que cuando se activan por algún tipo de factor mitógeno, algún tipo de estimulador de la replicación de estas células, el virus se reactiva y completa el ciclo.
Así como hay proteínas estructurales antes mencionadas, yo les mencioné algunas proteínas llamadas proteínas regulatorias o proteínas accesorias. Estas proteínas tienen una relevancia tremenda dentro del ciclo replicativo, pero nunca suelen estar presentes en el virión infectante. Existen proteínas reguladoras como TAT y REB esenciales para la replicación viral. En un linfocito TCD4 infectado que es estimulado por la presencia antigénica, TAT y REB son activadores o promotores, como se dice, de la síntesis de los transcriptos virales, justamente. REB, que es el regulador de la expresión de proteínas del virión, básicamente lo que hace es promover la exportación de transcriptos no empalmados y parcialmente empalmados al citoplasma. Así como el resto de los ejemplos son NEF, BPU, BPR y BIF. NEF es simplemente un factor regulador negativo, internaliza y degrada los CD4, evita que varios virus del VIH infecten un mismo linfocito TCD4. Esto hace a la productividad de la infección única que sucede por ese virión. Disminuye a su vez la presencia de CMH2 en la membrana. Esto va a evitar el reconocimiento por los linfocitos TCD8 que cumplen un rol importante en la primera barrera de detección de las células infectadas por VIH y destrucción. Así que su acción patogénica termina siendo clave. Así como por ejemplo la proteína BIF, entre otras, que es la proteína de infectividad viral, que básicamente aumenta la infectividad del VIH1 al inhibir por ejemplo la ApoVec, que tiene su efecto antiviral como antes describí, y también lo que genera es la ubiquitinización y degrada la vía del proteasoma, que podría destruir y afectar a nuestro microorganismo. En cuanto al ensamblaje y liberación, luego de producir todos los elementos estructurales y no estructurales de este virus, sucede el empaquetamiento del ARN, es decir, del nuevo material genético de este virus, en una partícula viral. La partícula viral va a requerir de una señal específica que deviene normalmente de proteínas GAG, es decir, de la matriz y de la cápside, las cuales, si no lo hubiera una correcta señalización para el ensamblaje de todas sus partes, las partículas virales que emergerían de la célula podrían estar vacías y ser completamente no infectivas. La incorporación del material genético de los virus nuevos hacia el interior del nucleoclápside está guiada por los dedos de zinc, los cuales están en una porción de la proteína P7 antes mencionada. El ensamblaje final, se produce a nivel de la membrana celular, donde P17 de la matriz se une a GP41 y finalmente el virus emerge por gemación a nivel de los llamados microdominios de la membrana celular de la capa fosfolipídica de las células huésped, llamadas balsas lipídicas, con mayor cantidad o concentración de lípidos. Bien, ahora hablemos un poco acerca de la transmisión y epidemiología del VIH. Está claro que es importante el conocimiento no solamente de las vías de transmisión, contagio y de adquisición de esta infección, sino también de las vías de no contagio, ya que en su origen esta enfermedad y todavía arrastra hasta los tiempos actuales y modernos el contexto de discriminación que tiene el hecho de ser portador de esta infección. Nosotros vamos a decir que el VIH es una infección no solamente de transmisión sexual, sino también que se puede adquirir a partir de vías de infección de tipo parenterales. Esto no solamente involucra las posibles transfusiones de sangre y derivados sanguíneos como plaquetas, entre otras cosas, que es un fenómeno que no sucede tanto en la actualidad por el alto control biomédico de este tipo de materiales, sino también a partir de fenómenos de la sociedad, como en los casos de los adictos a drogas endovenosas, el compartir este tipo de elementos, ¿sí? O simplemente a partir de los accidentes cortopunzantes que cualquier personal sanitario puede sufrir en un centro de salud, así como la aplicación de este tipo de elementos punzantes en otras prácticas, sean las de tatuajes, acupunturas, entre otras.
La transmisión sexual, sea por relaciones de tipo vaginales, anales o las que fuese, es otra posibilidad, así como la transmisión entre el binomio madre-hijo, sea a nivel intrauterino, durante el parto o a través del amamantamiento. Si bien se dice que la vía de mayor eficacia de transmisión es toda la vinculada a la exposición con la sangre, la vía de transmisión más frecuente en todo el mundo es a partir de las relaciones sexuales. Se dice que la incidencia de la transmisión sexual es baja. Por ejemplo, en las mujeres, 1 de cada 1000 actos sexuales por vía vaginal podría ser originado y tan solo 1 de cada 100 por vía rectal. Sin embargo, la frecuencia aumenta más de 10 veces cuando un individuo se encuentra cursando una infección aguda por HIV en el contexto de estar sufriendo algún otro tipo de enfermedad de transmisión sexual, sobre todo las de tipo ulcerativas como antes describí. Recordar por favor cuáles son las vías de no contagio para que ustedes también sean agentes transmisores de salud y puedan compartir y tener la información apropiada, y recordar que todas estas vías aquí mencionadas no son vías de contagio del VIH. No se contagia dentro del hogar, no se contagia de manera respiratoria ni a través de la saliva ni de los besos, ni a través de todos estos elementos aquí mencionados. En cuanto a su patogenia, recordemos aquellas células a las cuales puede infectar y recordemos que en primera instancia debo de tener y voy a tomar como ejemplo la vía de transmisión más frecuente, que es la de la relación sexual. Como modelo de relación sexual de riesgo de contagio voy a poner a la relación sexual entre un hombre y una mujer, siendo el hombre el paciente VIH positivo, teniendo en ciertos líquidos del cuerpo alta concentración, alto inóculo de este virus, como lo puede ser en el semen, que mantiene relaciones sexuales con una mujer de manera consentida sin utilizar medidas de prevención de barrera como puede ser un preservativo, y la mucosa, el epitelio vaginal, es expuesto a este líquido corporal con alta carga viral. ¿Qué es lo que sucede a continuación? ¿Cómo es que transgrede la barrera epitelial este virus? Ya que nosotros sabemos ahora que el virus del HIV no es capaz de infectar células epiteliales. Bueno, la teoría más aceptada para explicar esto es la teoría de los microtraumatismos de la mucosa vaginal. ¿Por qué? Entre el 60 al 70% de las relaciones sexuales consentidas existen fenómenos de microabrasiones poscoitales, completamente asintomáticas, sin ningún tipo de repercusión, ni en la mujer ni en el hombre. Sin embargo, es la teoría más probada para explicar cómo es que el HIV cruza, ¿sí? Evade esta barrera epitelial que suele funcionar de manera bastante apropiada, salvo en ciertos casos, pero es la más probada y que apoya justamente la teoría de que en el contexto de estar sufriendo algún tipo de enfermedad de transmisión sexual ulcerativa, como puede ser sífilis, el herpes, una tricomoniasis, un gonococo, es más fácil la transmisión. Más allá de que sepamos de que el virus puede tener preferentemente la posibilidad de infectar inicialmente macrófagos o linfocitos, esto no nos va a cambiar la manera de pensar. Existe en la célula dendrítica, la cual es la primera célula infectada por el virus del VIH, y esto es así ya que la célula dendrítica, a diferencia de por ejemplo un linfocito T, tiene mucha más capacidad endocítica, es capaz de activar otros linfocitos T naive. La célula dendrítica tiene dentro de su repertorio de receptores de reconocimientos de patrones y dentro del grupo de las lectinas tipo C, el receptor llamado D-cysteine, el cual es capaz de reconocer la GP120 y si bien puede ingresar y procesarlo por el CMH tipo 2, también lo que hace es activar un compartimento endosómico paralelo en donde el virus resulta protegido. En cuestión de horas, y según lo estudiado en inmunología, en cuestión de horas, la célula dendrítica ahora activa, ya que detectó algo extraño, lo procesó, lo intenta exponer, se activa, madura y migra hacia los ganglios drenantes de esta zona del cuerpo, en donde su objetivo es activar linfocitos T vírgenes. Las que usaron
el receptor D-cysteine, durante el fenómeno de la sinapsis inmunológica, ahora van a reciclar este compartimiento antes mencionado y el HIV se va a transmitir desde la célula dendrítica hacia el linfocito T recién activado, no así al linfocito T naive. Y esto es apoyado ya que el linfocito T recién activado tiene más concentración, expresa más correceptores en su superficie, por lo cual el virus se ve más favorecido al ingreso en este tipo de célula, y porque el complejo antiviral APOVEC en los linfocitos T recientemente activos está mayormente inactivado. Es entonces que las células dendríticas ponen en marcha la inmunidad antiviral porque reconocen, procesan y presentan al HIV, pero también lo diseminan. Este es un gráfico en el cual se puede ver o se propone cómo es el mecanismo de ingreso del HIV al organismo. Esto es un poco lo que hemos estado charlando hasta el momento. En cuanto a la penetrancia e ingreso a través del epitelio y cómo se produce la infección de las primeras poblaciones celulares y tipos celulares que va a llevar a la diseminación del virus en el cuerpo. Lo que hay que tener presente entonces es que una vez que distintos linfocitos T recientemente activados por células dendríticas que originalmente fueron las infectadas por el HIV, todo este fenómeno de presentación y sinapsis inmunológicas y procesos de infecciones y reinfecciones, ¿sí?, masivas y concomitantes a nivel de todo el ganglio linfático inicial de la región anatómica que puede ser la de la pelvis de la mujer. Todos estos ganglios linfáticos secundarios van a empezar a clonar exponencialmente estos linfocitos que nuevamente van a ser infectados uno a uno por nuevos virus del VIH. Al cabo de 48 o 72 horas se va a producir un fenómeno de drenaje por vías eferentes linfáticas de una gran cantidad de linfocitos T que salen a circulación por los cambios en sus receptores y patrones de activación, y a su vez un montón de partículas de HIV, de virenes del HIV infectivos, que una vez que atraviesan el conducto torácico pasan a la circulación sistémica, y no solamente linfocitos T infectados se encuentran ahora circulantes, sino también una alta carga del virus en sangre. Y esto ocurre posterior a los primeros 3 días de haber sufrido la primera infección por VIH. Una vez que se encuentra libre en toda la sangre del cuerpo, el virus del VIH no elige ingresar a cualquier tipo de parénquima, sino que lo va a hacer en donde haya mayor cantidad de células dianas para él. Y esto va a ser donde haya gran cantidad de CD4, es decir, en los linfocitos y sobre todo en los tejidos linfáticos, en los ganglios linfáticos asociados a la mucosa, que es donde más presente linfocitos T de memoria tenemos en el cuerpo. El MALT y específicamente el GALT del tracto gastrointestinal es uno de los primeros blancos linfocitarios de este virus. Va a empezar a ingresar en todos los linfocitos T de memoria que se encuentran en esta zona. Conforme pasa el tiempo, se va a establecer un fenómeno llamado enteropatía crónica por HIV, es decir, conforme pasan los días, semanas y meses, la histoarquitectura del GALT va a empezar a afectar incluso la funcionalidad de la barrera gastrointestinal que, como ustedes saben, porta de un microbioma, de una microbiota habitual. Si bien esto al principio no produce ningún tipo de consecuencia en cuanto a las infecciones que puedan ocurrir por las bacterias que se encuentran en la flora gastrointestinal, pequeñas partes de estos microorganismos, por la alteración arquitectónica de la histología de estos ganglios que se encuentran bien subyacentes a la mucosa intestinal, comienzan a activar esos linfocitos T de memoria que en su gran mayoría se encuentran ya infectados por el VIH. Esto produce que los linfocitos T de memoria se reactiven, el ciclo replicativo del virus en esa célula previamente quiescente se reactive y nuevas progenies virales aparezcan y nuevas infecciones celulares por este virus ocurran. Y esto está perpetuado crónicamente en el tiempo a manera de ciclo vicioso.
Existen muchos otros territorios del cuerpo afectados por el VIH, acá mencionados, para que los tengan a mano, no solamente la infección de los ganglios linfáticos, sino también de un montón de aparatos del organismo. El modelo de enteropatía crónica que perpetúa la infección crónica en el tiempo durante toda la vida de la persona es lo que se puede observar en este gráfico del Principles of Virology. Se afecta no solamente el sistema hematopoyético, sino que el sistema inmunológico se va a afectar, a alterar su función. Y recuerden que la infección por VIH no solamente genera inconvenientes en la inmunidad celular, sino que también en la humoral, entendiendo la humoral como, por ejemplo, la presencia de anticuerpos que devienen de monocitos y linfocitos B, los cuales durante una infección crónica por VIH son linfocitos B activados de manera aberrante, de manera errónea, produciendo una respuesta inmune que inicialmente viene de la mano de células NK, de linfocitos TCD8, interferón gamma, como elementos antivirales clásicos, pero dada el mecanismo de evasión del virus del VIH, que es el hecho de afectar específicamente células de la inmunidad justamente y recluirse en territorios en los cuales estas células no son capaces de detectar lo que es adentro de los linfocitos y otras células de la inmunidad como los macrófagos, falla el reconocimiento inmunológico y la respuesta inmunológica efectiva. Así como también les menciono que anticuerpos neutralizantes en las primeras semanas de la infección son producidos, pero rápidamente son inefectivos. Existen tenores de anticuerpos durante todo el curso de la infección del VIH, pero esos anticuerpos son no efectivos. Nosotros los utilizamos para el diagnóstico, pero en el sistema inmunológico son inútiles. En cuanto a la evasión de la respuesta inmunológica, sabemos que tanto el brazo de la inmunidad innata como la inmunidad adquirida, tanto celular como humoral, juegan un rol en la mayoría de las infecciones. Aquí, como vemos, inicialmente tiene un rol, el cual rápidamente es sorteado por este virus. Con el tiempo, en el transcurso de las primeras semanas, aparecen los primeros anticuerpos, los cuales hemos mencionado que son no neutralizantes, dados los fenómenos de escape genético del virus, es decir, dado que la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa genera mutaciones en las secuencias, sobre todo de ciertas proteínas del virus. Si esto sucede a nivel de la glicoproteína GP120, la cual tiene sectores de mayor variabilidad de secuencia, podemos obtener glicoproteínas GP120 útiles para el reconocimiento e ingreso del virus en nuevas células, sin embargo, que fallan a la hora de lo que los anticuerpos las reconozcan. Entonces, rápidamente se genera la evasión de la inmunidad mediante esta forma. Esta curva se las voy a comentar para que lo entiendan. Tiene una importancia enorme a la hora de la interpretación de la evolución natural, de la historia natural de la infección por VIH. Imagínense que esto es el tiempo, ¿sí?, que ocurre de manera independiente, el pasar del tiempo en una persona que adquirió una infección por VIH, y este es el recuento de sus linfocitos. Como ven, la persona comienza al ser HIV negativa con un título normal, fisiológico de estos linfocitos T, como pueden ser alrededor de 1000. Y una vez que comienza la primera infección, en este momento cero, la carga viral, que se mide, se dosa en sangre, comienza a aumentar de manera exponencial hasta lograr este pico al cabo de las primeras 3 a 4 semanas de la primera infección, y empiezan a descender los linfocitos TCD4 también medidos en sangre periférica. Esto justamente es porque a mayor cantidad de carga viral, menor cantidad de CD4 por el fenómeno de destrucción y afectamiento que genera a este nivel. Conforme pasa el tiempo y ya deja de percibirse una secuencia temporal específica y esta etapa de la enfermedad comienza a abrirse con el correr del tiempo hasta lograr semanas, meses y años, comienza el periodo de
clínico de latencia, y justamente es clínico y nada más que clínico, es decir, la persona no suele tener ninguna expresión de la enfermedad. Sin embargo, aquí sí sigue ocurriendo nuevas infecciones porque no dejan de infectarse nuevas células, sobre todo linfocitos T, a partir de la generación de nuevas y mayor cantidad de progenies a partir de células huésped. Esto estaba perpetuado por el fenómeno de la enteropatía crónica por HIV, a tal punto que se produce un agotamiento, por ejemplo un agotamiento medular, la médula ósea no es capaz de generar nuevas poblaciones linfocitarias, caen de manera estrepitosa los linfocitos TCD4, los pocos que quedaban, al menos dosables en la circulación periférica, y la carga viral también crece de manera exponencial. Este estadio, en este momento que ocurre habitualmente entre los primeros 10, luego de los primeros 10 y hasta los primeros 20 años de una persona infectada por VIH que jamás realizó tratamiento o que realizó un tratamiento y lo abandonó, o un tratamiento que falló, este último estadio es el descrito como el estadio de la inmunodepresión adquirida por VIH o SIDA, no antes, sino a partir de este momento. Y es importante que nosotros, como agentes de salud, tengamos en cuenta este concepto para no transmitir ideas que incluso dentro de nuestra propia comunidad médica permanecen vigentes y son completamente erróneas y ante todo estigmatizantes. Respecto a la primoinfección, perdón que vuelvo hacia atrás, no puedo dejar de mencionar que la mayoría de las primoinfecciones por VIH suelen ser asintomáticas, pero en algunos pacientes existe algún tipo de expresión. El cuerpo expresa que está sufriendo estas consecuencias y suele ser a partir de lo llamado síndrome retroviral agudo. El síndrome retroviral agudo es básicamente un síndrome de tipo mononucleosiforme. Es en el momento de las primeras 2 a 3 semanas de la primoinfección que sucede este pico de carga viral que yo les mostraba. En este momento, y como nunca más va a suceder en el transcurso de la vida de este paciente, va a tener la mayor carga viral en sangre, que alcanza hasta 10 a la 6 por partículas de virus por milímetro cúbico de sangre, siendo entonces el momento de la primera infección el momento de más fácil transmisión de este virus a una nueva persona a partir de, por ejemplo, una relación sexual descuidada. La fase de latencia clínica, ya explicada, y el estadio de SIDA. Nuevamente, el gráfico y la curva que muestra en rojo la carga viral plasmática y en azul la curva del linfocito CD4 alternando y decayendo hacia el final de la infección en la vida de la persona. Y finalmente las expresiones y características del síndrome retroviral agudo y distintas presentaciones relacionadas. Aquí lo que se intenta comentar es que los pacientes HIV positivos, y conforme avanzan hacia un estadio de inmunosupresión importante en relación a la cantidad de CD4 que puedan tener circulantes como reflejo de los verdaderos valores de CD4 que hay en el cuerpo, los pacientes HIV positivos no se van a infectar por cualquier cosa, sino que lo harán inicialmente por infecciones de origen endógeno, sea entonces, por ejemplo, la candidiasis, que como bien sabemos está presente no solamente en el tracto gastrointestinal, sino también a nivel de la cavidad oral y en la primera porción del tubo digestivo, es decir, el esófago. Otras infecciones clásicas de los pacientes HIV positivos son las tuberculosis reactivadas, sea por Mycobacterium tuberculosis o con valores muchísimo más bajos de CD4, las micobacterias atípicas como el complejo Mycobacterium avium intracelulare, así como otro tipo de infecciones causadas por otros módulos de microorganismos como hongos, algunos parásitos e incluso más virus. Algunos ejemplos de infecciones oportunistas son los pacientes HIV positivos. Algunos fenómenos relacionados a la oncoformación, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi ocasionado por el virus herpes humano tipo 8 que origina un tumor del endotelio vascular. Los fenómenos de
neoproliferación, es decir, de cáncer relacionados al HIV. Estos son descritos. Existen linfomas primarios del sistema nervioso central o relacionados al Epstein-Barr o herpes humano tipo 8 y otros tipos de tumores como los carcinomas anogenitales ocasionados por el HPV. Acá lo que vemos es cómo a partir de las alteraciones inmunológicas y el distinto perfil de citoquinas que empiezan a suceder en el campo inmunitario de una persona infectada por VIH, va a ir alterando distintas poblaciones celulares, dando como consecuencias la proliferación desmedida de estas células estimuladas de manera bizarra o extraordinaria en el contexto de esta infección. En cuanto a la epidemiología del VIH, como para ponernos en el contexto actual, decimos que hasta el año 2017 aproximadamente había unas 36,9 millones de personas conviviendo con el VIH, que unos 21,7 millones números de personas que viven con el VIH bajo tratamiento antirretroviral y que existen 1,8 millones de nuevas infecciones por VIH, al menos hasta el año 2017 según los datos de la ONU-SIDA. En cuanto a nuestro país, nosotros sabemos que se estima, en realidad siempre, que existen unos 130.000 personas viviendo con VIH en nuestro país. La gran mayoría, por suerte, conoce su diagnóstico, alrededor de un 80%, pero siempre existe entre un 20 y un 25% que desconoce que tiene VIH y esto es un riesgo porque es la persona que transmite. Que un 83,5% de las personas que conocen su diagnóstico por suerte se encuentran en tratamiento, que por cada mujer existen 2,5 hombres con VIH, que la mediana de diagnóstico del VIH son las personas entre 33 y 32 años, y otros datos como que se notifican todos los años en todo el país unos 5.800 a 6.000 casos de VIH. Acá está claro en nuestro boletín epidemiológico de HIV y enfermedades de transmisión sexual que como vía de transmisión, al menos en varones en ese rango de años, la vía más frecuente fue la de relaciones sexuales de hombres con otros hombres y la de relaciones sexuales con mujeres. En las vías de transmisión de adquisición de VIH en mujeres, la vía más frecuente es la de haber tenido relaciones sexuales con hombres. En cuanto al diagnóstico, hay que mencionar que hoy por hoy la mayoría de los diagnósticos de VIH se realizan a través del screening poblacional, es decir, se utiliza la consulta médica como una oportunidad para ofrecer el testeo. Ese testeo es a partir de la detección de los anticuerpos que se encuentran circulando en sangre contra ciertas proteínas del virus, como ya estuvimos mencionando. Suelen ser los conocidos ELISA, que son enzimas inmunoensayos, pueden ser de primera, segunda generación, incluso tercera generación, siempre y cuando detecten únicamente anticuerpos, y a veces lo que hacen es detectar puntualmente un antígeno del VIH como es el antígeno P24, llegando a llamarse test o ELISAs de cuarta generación. Existen otros métodos suplementarios, existe la posibilidad de utilizar las técnicas de biología molecular, como fuese la PCR, que se utiliza habitualmente para dosar la cantidad de carga viral circulante, así como otras combinaciones de diagnósticos para poder hacer el diagnóstico confirmatorio de la infección. Esto es como la medicina busca tratar de llegar al diagnóstico lo antes posible. Los test más antiguos solamente empiezan a detectar los anticuerpos circulantes contra el VIH a partir de las 3 semanas, del mes, incluso 2 meses de haber sufrido de la primera infección, lo cual esto puede tener consecuencias en la presentación, el seguimiento del paciente y la posibilidad de adherirlo a algún tratamiento. Por eso es que fueron evolucionando
y hoy por hoy el ELISA de cuarta generación como técnica de elección que busca no solo anticuerpos sino también este tipo de antígeno me da la posibilidad de hacer un diagnóstico y luego tengo que confirmar a partir de la primera semana y hasta 10 días de haber tenido la primoinfección. Esto es un poco lo mismo, es un gráfico del New England que lo que me dice es que por un lado existe una llamada fase de eclipse en donde ninguna técnica diagnóstica va a poder encontrar el virus. La fase de eclipse, si lo analizan, tiene que ver con tan solo los primeros días de la primera infección. El virus se encuentra completamente oculto en esos ganglios linfáticos en donde está sucediendo las primeras infecciones de los linfocitos T naive a partir de las células dendríticas primoinfectadas. Bien, y a partir ya del tercer, quinto día y la liberación de la alta carga de viremia es que ya puede encontrarse a partir de técnicas mucho más sensibles como puede ser detectar el ARN viral a partir de una PCR, ¿sí? O ir sumando, por ejemplo, la detección del antígeno P24 o de los anticuerpos y conforme pasa el tiempo van sumándose el resto de los test. Rotavirus es uno de los hasta 12 géneros descriptos de la familia Rheoviridae. Este nombre fue propuesto, ¿sí? Inicialmente, el de Rheoviridae, para un grupo de virus hallados a nivel respiratorio y gastrointestinal, pero de los cuales se desconocía la patología a las que se asociaban. De ahí entonces sus siglas y que Rheo signifique Respiratory Enteric Orphan Virus. Más adelante se observó por microscopía electrónica en biopsias de duodeno de niños que presentaban eh, un cuadro de diarrea, virus de una morfología similar a una rueda con rayos cortos y de borde externo liso y a los cuales se los terminó denominando rotavirus. Este género posee unos 7 grupos que van de la A a la G en base a la diferencia principalmente antigénica de una de sus proteínas estructurales más importantes llamadas BP6. Los grupos A, B y C causan patologías en humanos más frecuentemente, siendo los rotavirus del grupo A los más importantes como agentes causantes de diarrea en niños. Existe a su vez una clasificación posible a realizar en serotipos, teniendo en cuenta las diferencias en las proteínas estructurales BP7 y BP4. Las clasificaciones pueden ir tornándose aún más específicas en lo que a subgrupos y subtipos se refiere. Son virus, como aquí lo indica, virus de genoma ARN de cadena doble, es decir, clasifican dentro del grupo Baltimore tipo 3 para virus ARN doble cadena segmentados, donde principalmente en biología nosotros tocamos a estos grupos de virus, a los Rheoviridae y puntualmente la verdad es que únicamente mencionamos a rotavirus, que no poseen envoltura, es decir, son desnudos y de cápside icosaédrica. Ahora vamos a ver algunas características estructurales principalmente relacionadas a los rotavirus. Como la imagen y las descripciones lo indican, entonces la mayoría de los reovirus, y por reovirus y rotavirus estoy haciendo básicamente referencia a lo mismo, poseen una doble capa de proteínas en su cápside, pero los rotavirus específicamente pueden poseer hasta unas 3 capas de proteínas que lo envuelven. Su genoma posee unos 11 segmentos, cada uno codifica para una proteína del virus, salvo un segmento que codifica para 2 de las proteínas no estructurales. Por un lado posee 6 proteínas estructurales que van de la BP1 a la BP4, BP6 y BP7, y 6 proteínas no estructurales que son de la NSP1 a la NSP6. La segmentación, es decir, que el material genético, el ARN, se presente en estos segmentos dentro de la nucleocápside, esta segmentación se cree que
podría hacer posible que, por ejemplo, durante una coinfección haya una reasociación de segmentos entre ambos tipos de virus, surgiendo nuevos tipos de variantes, que es un fenómeno presente también en otros tipos de virus de material genético segmentado, aunque monocatenarios, como es el caso de los ortomixovirus o el grupo de los ortomixoviridae, donde vieron el virus de la gripe, el H1N1, entre otros, que vieron los procesos posibles de recombinación y reasociación genética, que es un fenómeno que podría también proponerse en estas infecciones, dada las similitudes estructurales y de segmentación de su material genético. Deteniéndonos un poco en esta imagen que vamos a utilizar como modelo de rotavirus, vamos a describir un poco, probablemente de afuera hacia adentro, las proteínas descriptas que forman parte de este virión. Como ven acá, en lo que está mencionado como cápside más externa, recuerden que mencioné que puede tener hasta 3 capas proteicas que recubren a esta nucleocápside de este virus, y en el caso de los rotavirus, dependiendo de la fuente o de la bibliografía, se mencionan entre 2 a 3. Como ven, en lo más externo del virus podemos ver estas dos proteínas que se encuentran combinadas, que son tanto la BP8 como la BP5. La BP8 es la más distal y la BP5 que atraviesa y se ancla a este nivel, las cuales en realidad dan origen a las llamadas espículas BP4. Es decir, BP4 está formada por la asociación de tanto BP8 como BP5. Habitualmente el clivado de estas dos proteínas viene de la mano de la acción de la tripsina en el medio en el cual el virus se encuentra, que es el del tracto gastrointestinal, y lo que hacen es habitualmente permanecer asociadas, facilitando lo que va a ser la penetración celular. Y el hecho de que la BP4 sea verdaderamente el receptor o no que utilizan este virus para ingresar a las células siempre se encuentra en discusión, pero se propone que puede ser una posibilidad. Ingresando un poco, vemos a la proteína BP7. Luego acá, cuando ven mencionadas BP1 y BP3, normalmente está indicando a la proteína polimerasa, que es una proteína no estructural del virus. En la cápside intermedia vamos a darle una connotación especial a la proteína BP6, ¿sí?, que principalmente lo que da es integridad estructural y forma parte entonces de la cápsula intermedia. Y como proteína de la cápside interna, la proteína que predomina a este nivel es la proteína BP2. Justamente acá es donde podemos notar la descripción de lo que habíamos estado viendo en la imagen. En cuanto a la replicación, comienzo a hablar un poco acerca de la patogenia, mientras tanto acerca de este virus. La vía de diseminación de los rotavirus, o de transmisión si se quiere, es la fecal oral. Estos virus son resistentes por las características de su cápside al medio ácido del estómago y llegan a generar afectación hasta nivel de duodeno y del yeyuno. El mejor rango de infectividad lo encuentran entre los valores de pH 3 y 9, y a mayores valores la BP4 se pierde de la envoltura, y por debajo del límite inferior la partícula se disocia por completo. En lo más interno del virión se ubica el genoma junto con las proteínas BP1 a BP3 vinculadas entonces a la función de polimerasas, BP2 forma parte de la cápside interna, PP6 el principal componente estructural del virus, por decirlo de alguna manera, al cual le otorga integridad, que esto ya lo mencioné, compone la cápsula intermedia, y BP7 que forma parte de la cápside externa junto a BP4, la proteína espiculada, y BP7 y BP4 inducen también la formación de anticuerpos específicos protectores de ese serotipo. En cuanto entonces a su replicación, nosotros nos encontramos con el virión infectivo descrito de manera completa como hemos hecho hasta el momento, y en este entorno digestivo en el cual el virus se va a encontrar
Inicialmente yo tengo la proteína BP4, ubíquenla, que es clivada por enzimas similares a la tripsina, exponiendo las fracciones de BP5 y BP8 que quedan asociadas a la superficie. Esto facilita básicamente la penetración celular, da origen a la llamada ISBP o partícula infecciosa subviral intermedia con capacidad infectiva. El receptor específico está aún en discusión, así como la forma de ingreso del virus a la célula, que puede ser por endocitosis o penetración directa del genoma al citoplasma incluso. La forma en que se comienza a transcribir propone que solo se sintetizan hebras de ARN de polaridad positiva a partir de la cadena negativa del genoma. Esta funciona como un ARN mensajero para la síntesis de proteínas y como molde para la aparición de nuevas hebras negativas, las cuales se asocian rápidamente a una cadena positiva para resultar en el ARN doble cadena, que forma parte del genoma viral real. Bien, durante la replicación cobra importancia una proteína no estructural que es principalmente la NSP2 del virus. El ARN doble cadena entonces se asocia con las proteínas NSP1, NSP2, BP1, BP2, BP3 y BP6, ya siendo parte de la cápsula interna, y atraviesa el retículo endoplásmico, adquiere una envoltura transitoria únicamente, luego que va a ser reemplazada por proteínas virales de cápside externa o la BP7, sobre todo al brotar del retículo endoplásmico. Finalmente, el virus se libera de la célula huésped por lisis. Acá podemos ver algún modelo de ciclo replicativo en las células entéricas. En lo referente a la patogenia es importante mencionar a la proteína NSP4. La proteína NSP4 se considera una enterotoxina viral. Este concepto, la verdad, es poco utilizado en otros modelos virales, pero cobra una redundancia y desde una cuestión histórica en el estudio de este virus se considera con esa función a esta proteína viral. Básicamente lo que hace es estimular el ingreso de calcio intracelular y la salida de cloro. Se vincula al estímulo del sistema nervioso entérico y a las alteraciones de componentes del citoesqueleto del enterocito, que cumple un rol fundamental en la polarización de su función. Se propone que los receptores a los que se une en SP4 como enterotoxinas son edad dependientes, lo que explicaría la mayor frecuencia de este tipo de infecciones por este virus en niños y la mayor repercusión del cuadro en este tipo de población. Esto se suma a que la replicación viral, que lleva al bloqueo de la síntesis de proteínas celulares, la vacuolización e inclusiones citoplasmáticas y consecuente pérdida o acortamiento de vellosidades que también sucede. La patogénesis de este cuadro infeccioso resulta multifactorial por lo tanto. Bien, acá encontramos descripta algo que ya hemos mencionado. El cuadro de presentación está vinculado a la diarrea líquida, principalmente en la población pediátrica. Vale mencionar como de importancia este concepto acerca de que la inmunidad frente a la infección requiere la presencia de anticuerpos, principalmente la inmunoglobulina A. Recuerden entonces que esta inmunoglobulina es la que está asociada y la que tiene la posibilidad de estar presente o, como se dice, a partir de la secreción de las mucosas, y como el tracto gastrointestinal es básicamente la mucosa más grande y más amplia que podemos encontrar en el cuerpo humano, es que allí hay una alta carga y la mayor cantidad de inmunoglobulina A que produce nuestro sistema inmunológico y es la que principalmente hace frente a la infección. Bien, acá lo que podemos ver en este gráfico, en esta imagen que se publicó hace varios años en un artículo de Nature, es algún modelo patogénico del rotavirus
en lo que puede ser la acción sobre la luz gastrointestinal. Acá vemos los enterocitos, el virus y distintos escenarios. Básicamente lo que faltan son las referencias que se las puedo ir mencionando. Acá en este punto 1 lo que plantea es que los anticuerpos son directamente generados contra las proteínas del virus BP4 o incluso BP7, lo cual pueden prevenir la unión y la penetración viral. Acá en este punto 2 lo que esquematiza es que el virus es capaz de inducir una alteración entonces del metabolismo a partir de sus elementos de toxicidad, tanto como consecuencia la mala absorción e incluso la diarrea osmótica. Luego en el punto 3 habla acerca de la presencia de inmunoglobulina A secretoria en esta forma de transporte dimérico a través de la mucosa, siendo formados contra BP6. En el punto 4 vemos cómo el rotavirus es capaz de estimular o de inhibir, perdón, la replicación de linfocitos T. Luego lo que podemos ver en el punto 5 es básicamente lo que representa la función de la enterotoxina NSP4. Y en el punto 6, el punto que había mencionado anteriormente acerca de la estimulación del sistema nervioso mientérico o entérico, que colabora con el cuadro secretorio de diarrea e incremento de la motilidad gastrointestinal. Finalmente, en el punto 7 hace referencia o intenta ilustrar a que el rotavirus termina siempre por destruir la célula en la cual replique, de la cual se libera, pudiendo seguir generando invasión por contigüidad, pero esta alteración estructural de impacto directo que tiene que ver con la destrucción celular es la que colabora, origina e incluso intensifica los procesos de diarrea osmótica y malabsortiva. Acerca un poco de la epidemiología. A ver, para que quede claro, si bien yo tengo todo el mundo de los virus diarreogénicos, hay que entender que no son los únicos microorganismos ni tampoco las únicas causas de diarrea. Si bien vamos a hacer hincapié ahora en eso, el cuadro de gastroenteritis, ahora lo vamos a ver porque se describe, pero cumplen con todos estos criterios epidemiológicos, la transmisión, que es una causa muy habitual y frecuente de diarrea grave en niños, dentro de lo que son los países ya desarrollados, por mencionarlo de alguna manera, las principales causas de diarrea en la mayoría de la población, pero sobre todo en niños y niños jóvenes que requieren hospitalización, tiene que ver con esas diarreas originadas por virus, los cuales el rotavirus se encuentra a la cabeza, pero también otros tipos de virus, sobre todo ARNs positivos como los astrovirus, los calicivirus y los ADN-virus. Y el porcentaje de diarreas originadas por bacterias es mucho menor frente a la de estos virus. Incluso hay una gran etiología casi tan grande como el porcentaje originado por rotavirus, que es una diarrea de la cual no se pudo especificar la causa. En cambio, en los países en desarrollo, las causas están más repartidas. Si bien los virus se llevan gran parte del porcentaje, también existen bacterias, como ustedes conocen dentro de algunas y siendo toxigénicas la E. coli, y el rotavirus dentro de los virus siendo siempre el más frecuente, que la mayor mortalidad de estos cuadros de gastroenteritis y de diarrea es la que sucede en niños con edad menor a un año, y tiene que ver con las primeras causas de muerte en los infantes en estos países subdesarrollados.
En adultos, la mayor mortalidad por diarrea se da en aquellos que son mayores a 65 años. En Estados Unidos, por ejemplo, la principal causa de muerte por diarrea es la originada por Clostridium difficile, sin embargo, es seguida por los norovirus y no así por los rotavirus, así como es reportada en el último tiempo. En cuanto a las enfermedades, la gastroenteritis y sobre todo la gastroenteritis viral es capaz de afectar tanto el estómago como el intestino delgado y es un cuadro que se describe por estos síntomas que estamos mencionando, siempre asociados generalmente a la presencia tanto de vómitos y no solamente también a diarrea. En Estados Unidos, por ejemplo, el norovirus es uno de los agentes más frecuentes y los virus generalmente son ocasionadores de diarreas estacionales, es decir, dependiendo de la estación del año en la cual la población de este país se encuentra, suceden las epidemias o los brotes de diarreas. Muchas de ellas se dan en las épocas estivales, es decir, las de verano. Como les decía, el norovirus es uno de los agentes más frecuentes y es común en poblaciones más cerradas. Las causas bacterianas en Estados Unidos vienen de la mano de Salmonella, de Campylobacter, de Shigella, de la E. coli O157H7, incluso por ciertos agentes de tipo Vibrios e incluso Yersinia. El punto a mencionar como relevante es que rotavirus ha disminuido desde lo que fue la introducción de la vacuna. Y los parásitos siempre se encuentran asociadas frecuentemente, las parasitosis intestinales, a los fenómenos de diarrea persistente. En cuanto a los calicivirus humanos que estoy mencionando últimamente, en realidad hay una familia llamada Caliciviridae, la cual dentro de ella se encuentran tanto los norovirus como los sapovirus. Antiguamente se los llamaba los virus tipo Norwalk y los virus tipo Sapporo. Los norovirus entonces son una de las causas más común de brotes de gastroenteritis que afectan a todos los grupos etarios en general. Pero es importante que más allá de que el diagnóstico siempre sea principalmente clínico, siendo pocas veces requerido el hecho de tomar una muestra microbiológica para estudiar específicamente la posible etiología microbiológica, y dentro de ellas la posibilidad de que sea viral a partir de estos elementos que les mencionamos ahí. La serología no es tan usada, sin embargo la detección de antígenos por ELISA o la aglutinación en látex sí lo es. La utilización de la vacuna, ya insertada incluso en nuestro calendario de vacunación nacional hace varios años, teniendo la posibilidad de utilizar por calendario la vacuna a virus atenuado, que tiene una administración vía oral a partir de 2 dosis, y otra vacuna que es a virus atenuado pero con otro tipo de administración. Lo importante de esta vacuna es que ha logrado bajar entonces la incidencia de estos fenómenos gastrointestinales. Por lo tanto, el impacto en la mortalidad infantil claramente ha colaborado y ha disminuido un poco gracias a todo esto, a su vez a cortar el ciclo de transmisión, dado que al simular la vía de ingreso, la vacuna en oral que se da en gotas, logra generar un buen tenor de inmunoglobulinas A, de anticuerpos, que son claramente los más utilizados en la protección del cuerpo frente a este virus, que son los de la inmunoglobulina A secretados en la mucosa gastrointestinal. Muchas veces, y tenemos el gran ejemplo de la vacuna contra la polio, que existe tanto la que se administra por vía oral como la que se administra por vía parenteral, es decir, la inyectable, que esta última no logra el tenor de anticuerpos suficientes a nivel de la mucosa gastrointestinal, que al ser la vía de ingreso de estos microorganismos, tener la inmunoglobulina es la que me permite generar la defensa apropiada. Bien, con esto estamos terminando entonces nuestro seminario del día de hoy. Muchas gracias y cualquier duda pueden agotarlas con sus ayudantes. Saludos.